tenerlo desde Doha hablando del Mundial. Y tenemos a otro grande realmente, que lo tenemos todos los lunes con nosotros, que es el señor Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No tan grande como el Bocha, ¿no? Ah, bueno, está bien. Aparte del bocha de Independiente, vos sos estudiante. Yo soy, sí, nada que ver, pero bueno, mucho respeto, un Por gran jugador. supuesto, Un sí, gran jugador y desde aparte ya. un perfil siempre muy, Sí, muy elogiable, muy ¿no? elogiable, La ¿verdad? verdad que sí. Pablo, hoy tenemos un tema que nos va a llevar a hablar bastante, creo yo, porque es algo esencial. ¿Cómo mantener activo el cerebro? Sí, y cómo y por qué pensaba yo, ¿no? Ujú. Porque a veces es como medio evidente decir, y bueno, ¿y por qué? Y claramente porque tenemos que proteger el cerebro de enfermedades bastante temibles, como pueden ser el accidente cerebrovascular y otras patologías cerebrovasculares, o el Alzheimer y otras demencias. Pero yo pensaba en lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Cuando decíamos la realidad es una creación de nuestro cerebro y cuidar nuestro cerebro es tan importante porque es cuidarnos a nosotros mismos, porque somos nuestro cerebro. Es Ujú. otra frase de las que yo tengo de cabecera, como Sí, corresponde a un neuropsiquiatra, ¿no? sí. No, a frases que no sean de cabecera. Este, mm, ¿Y por qué somos nuestro cerebro? Bueno, porque si vos te pones a pensar, en el cerebro radica todo lo que nosotros somos, ¿no? Esto desde un punto de vista bien físico, médico, claramente hay otras cuestiones e interpretaciones espirituales, religiosas, absolutamente válidas y necesarias, pero desde un punto de vista así más físico, más material, somos nuestro cerebro están nuestros recuerdos, que nos dan identidad, Ujú. que nos permiten entender el mundo, lo que es un vaso, cómo funciona un control remoto, cómo se maneja, cómo se pone una Ujú. camisa. Está la toma de decisiones, el sentido del humor, la planificación, la ejecución de tareas, el lenguaje, la música, el manejo de movimientos, ¿no? Nosotros a los estímulos que recibimos respondemos básicamente con movimientos, ya sea hablando, moviendo una parte del cuerpo, ¿sí? El pensamiento radica en nuestro cerebro, el control de la tensión arterial, de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, respiratoria. Y esto que decíamos el otro día, ¿no? Nosotros percibimos el mundo porque tenemos un cerebro, no lo percibimos porque tenemos ojos, no vemos porque tenemos ojos. El ojo es el órgano receptor, pero hasta que esa información, explicábamos, no llega al cerebro, no nos enteramos. Entonces, cuidar el cerebro es cuidar lo que nosotros somos, es nuestra esencia. Y para eso hay varios tips que tenemos que tener en cuenta. Si te parece, los vamos Sí, por favor, Pablo, enumerando. sí. Primero que nada, dormir, descansar, tener una adecuada calidad de descanso. Esto es dormir una cantidad de horas, que lo hemos hablado muchas veces, entre 7 y 8 horas sería lo ideal. Que esa calidad de sueño no sea solamente cantidad, sino que sea eso, calidad. Un sueño fragmentado, un sueño superficial, un sueño en el cual no se cumplen todas las fases. No es lo mismo 5 horas de noche y después 2 horas de siesta, no es lo mismo, por ejemplo. No es lo mismo, claro, porque aunque a muchos les pese, tengo varios amigos que se enojan cuando les digo esto, y les digo, mira, somos animales diurnos y está muy bueno que te guste la noche, pero lo ideal es que si uno va a dormir, duerma de noche. Y está comprobado, vos sabés que muchos trabajadores nocturnos tienen muchos más padecimientos de trastornos de ansiedad, de depresión, de enfermedades cardiovasculares, metabólicas. O sea, dormir no solamente es bueno para el cerebro, es bueno para la respuesta inmunológica, es bueno para para el funcionamiento correcto del sistema endocrinológico. Entonces, primera pauta, descansar adecuadamente. Segunda, reducir el estrés. Uno puede decir, Ujú. ¿cómo hacemos para reducir el estrés en esta realidad que nos toca vivir? Bueno, hemos hablado en otras oportunidades, pero reducir el estrés es fundamental porque el estrés tiene un efecto tóxico, no solo el que ya conocemos a nivel cardiológico, inmunológico, ¿no? Y en tantos otros aparatos y sistemas, sino que también tiene un efecto tóxico a nivel cerebral. El cortisol, que es la principal hormona del estrés, tiene un efecto que llamamos deletereo a nivel neuronal. Daña neuronas, no las mata, pero daña conexiones neuronales y tenemos un peor rendimiento cerebral en general. Tercera pauta, realizar actividad física. Yo sé que vos realizás y que Sí. te gusta mucho. Actividad física, sobre todo aeróbica, el gimnasio está muy bien, es necesario tener masa muscular, pero sobre todo actividad aeróbica. 3 horas de caminata por semana Mira. protegen más,
contra el Alzheimer, contra que aparezca más temprano, se desarrolle de una forma más negativa, más rápida, más sintomática, protegen más esas 3 horas semanales de caminata que cualquier medicamento que exista hasta la actualidad, ¿sí? Porque caminar, además de protegernos vascularmente, de tener un efecto anímico, reduce el estrés, mejora el ánimo por las endorfinas, también estimula la formación de una sustancia llamada factor de crecimiento neuronal, que favorece la formación de nuevas neuronas. Hasta hace unos años creíamos que no se formaban nuevas neuronas una vez que uno ya había nacido. Eso no es así, hay sectores donde se forman neuronas nuevas y este factor interviene, conexiones entre las neuronas, o sea que la actividad física es O clave. sea que aquel que tiene una vida totalmente sedentaria está todavía más en riesgo. Claro, y esto nos lleva a otro tip que ahora vamos a hablar, que son los factores de riesgo cardiovascular. Hay que cuidar los factores de riesgo vascular, evitarlos y si ya existen, tratar de o eliminarlos o reducirlos o controlarlos. Todos los conocemos. Hipertensión, diabetes, dislipemias, que son las alteraciones de los lípidos, colesterol, triglicéridos, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, ¿sí? Entonces, la actividad física contribuye muchísimo, reducir el estrés también contribuye muchísimo. Fíjate cómo se va todo interrelacionando. Otro tip muy importante es tener una dieta adecuada. Nosotros, hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Bueno, eso en parte es así. Una dieta adecuada, ¿qué sería? Primero, incorporarle al cerebro nutrientes que son fundamentales para el funcionamiento cerebral. Algún día vamos a hablar sobre qué alimentos sí, qué alimentos no para la salud cerebral. Y también una adecuada alimentación protege las arterias, evita enfermedades cerebrovasculares y si ya existen, mejora el pronóstico, mejora la evolución. Sexto, perdón, ya estamos terminando, sería tener una vida social adecuada, somos seres sociales, el cerebro es un órgano social, gran parte de la complejidad que tiene nuestro cerebro, o sea que nuestro cerebro no se diferencia tanto del de un cerebro de un chimpancé, ni en cantidad de neuronas, no nos diferenciamos tanto en cantidad de genes, en tamaño cerebral. ¿Qué nos diferencia? La organización que tiene nuestro cerebro, que es complejísima, que apenas estamos empezando a vislumbrar desde la neurociencia, un cerebro que trabaja en red, que tiene funciones que no conocemos claramente, como puede ser la conciencia, y en esto la complejidad de la estructura social ha ejercido lo que llamamos una presión evolutiva positiva. La complejidad de la estructura social humana tiene mucho que ver con la complejidad de la organización cerebral. Entonces, tener una vida social activa, charlar, el contacto afectivo, el intercambio de ideas, el sentido del humor, que se vio muy limitado en la pandemia, ¿no? El Zoom nos ayudó bastante, pero nunca es lo mismo, nunca es lo mismo. Y el último tip, y para esto traje 3 imágenes, Sí. los desafíos intelectuales, que es hacer actividades diferentes que sean exigentes para la cabeza. Si yo empiezo a tener problemas de memoria y digo, bueno, me voy a empezar a repasar libros de medicina, siempre de este ejemplo, no me sirve, pues yo leo medicina desde hace muchísimos años. Me va a servir mucho más de repente ponerme a estudiar, no sé, violín. ¿sí? Estimularlo de otra manera, digamos. Estimularlo. Y acá hay un concepto clave que es la plasticidad neuronal. Fíjate que cuando nacemos, esa neurona que tiene una carita de un bebito, para que se entienda que es una neurona de un bebé, tiene muy poquitas ramitas alrededor, que son las dendritas, que son las conexiones neuronales, las que le permiten conectarse con un número de neuronas que están alrededor. Fíjate que hay un pentagrama con música. Los estímulos, cuando vamos creciendo, son fundamentales. Por eso es tan importante estimular a los chicos. No hiperestimularlos, pero estimularlos. Porque eso va a favorecer la creación, fíjate, un cerebro joven, de muchas más conexiones neuronales, muchos circuitos neuronales que nos ayudan a rendir bien cognitivamente, motrizmente, en la música, en el arte, en lo que sea que querramos hacer o dedicarnos. Y después tenemos 2 posibles caminos. Envejecer patológicamente, ahí vemos disease, en un anciano con muy pocas conexiones cerebrales, con una neurona que pareciera que está por morirse, ¿no? Y esto es así. Lo traes como al comienzo casi Tenemos sin un ramita, ¿no? Einstein, un Claro. Einstein ahí, ¿no? Un poquito exagerado, pero con muchas conexiones neuronales. Esto tiene que ver con la plasticidad neuronal. Tenemos otra imagen que muestra esto. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Es la habilidad que tiene el cerebro
de formar nuevas conexiones neuronales y a partir de esas nuevas conexiones, nuevos circuitos. Esto es la base de la estimulación cognitiva, recuperar funciones que se están deteriorando, funciones que están perdidas. Vemos arriba un cerebro joven con esa cantidad de ramas del lado izquierdo, ¿no?, en la imagen superior, y abajo un cerebro anciano que perdió muchas conexiones, y del lado derecho es un cerebro joven estimulado y un cerebro anciano estimulado. Y en la próxima imagen vemos también que hay neuronas, que son esos como bultitos negros, son los cuerpos neuronales, Sí. con axones, con prolongaciones, y dendritas, que son estas prolongaciones que se conectan entre ellas, y fíjate cómo pueden ir aumentando esa cantidad de conexiones. Esto es la neuroplasticidad. Es como si vos tenés 5 amigos y decís, la verdad que tengo una calidad de vida muy pobre, realizo muy pocas actividades, ¿qué puedo hacer? Bueno, generás más conexiones, tenés de repente 20 amigos, vas a tener muchas más opciones para actividades, mucho más estímulo, muchas más capacidades que vas a poder desarrollar. Lo mismo pasa con el cerebro, es la base de la estimulación cognitiva y es la base de la neuroplasticidad también, ¿sabes de qué? De la rehabilitación después de una lesión cerebral. Por eso mucha gente que tiene una ACV y que queda con una secuela puede recuperar parte de esa función perdida. ¿Por qué? Porque se estimula, ocurre esta neuroplasticidad y hay neuronas que crece el número de prolongaciones que tienen, se generan nuevos circuitos que toman el comando, aunque sea parcialmente, de esa función perdida. Quizás esa persona no puede recuperar claramente 100% esa función afectada, pero puede recuperar una parte. O sea que el desafío intelectual, el que nuestro cerebro esté permanentemente realizando actividades desafiantes, actividades que implican un esfuerzo, aunque uno se frustre y se enoje porque no me sale, porque es mucho más fácil hacer por ahí un crucigrama que estudiar, qué sé yo, chino, claramente. Bueno, ese desafío, ese esfuerzo es lo más importante, ¿no? Vos que vas al gimnasio, de repente Sí. sabés que podés levantar una pesa que pesa 2 kilos 200 veces, pero ¿cuánto está trabajando el músculo? Sí. Muy poco. Muy- Levantar 5 o 6 veces una pesa de 50, 60 kilos, por ahí te frustra no llegar a la serie de 8, sí. pero el músculo trabajó muchísimo más. Sí, es verdad eso. ¿Sí? Así Y que esto también es el desafío para mantener la vida del cerebro a pleno, a ya de más pleno, grandes, ¿no? sí, lo más que se pueda, más grande es que vamos a tener un leve deterioro que es normal del envejecimiento, pero el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Pablo, un placer, como siempre. Bueno, gracias, igualmente. Pablo Buena semana. Bolognesi con nosotros, hablando del cerebro, cómo mantenerlo activo. Vamos al móvil.